Estudiaremos la clase 1.4 de la unidad número 3 de segundo año de bachillerato, que tiene que ver con la parábola. El problema que se nos presenta este día es, tenemos un punto que le vamos a llamar F, cuyas coordenadas va a ser 0, P. Es decir, aquí vamos a tener el punto P. En este caso, esa es la coordenada correspondiente, 0 en X y P en Y. Ahora vamos a tener una línea recta, que esa línea recta va a estar representada por y igual a menos p. Aquí vamos a tener y igual a menos p. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el lugar geométrico de forma tal que la distancia del punto 0,0, que es el origen, a el punto F con coordenadas 0, P va a ser la misma que la distancia del punto 0,0 a la recta y igual a menos p. Entonces en eso va a consistir nuestro problema. Considerando lo anterior, el 0,0 vemos que es un punto que tiene la misma distancia. Entonces vamos a tomar nosotros por acá otro punto, a un punto que le vamos a llamar X, Y, de forma tal que tenga la misma distancia a esta recta. Es decir, aquí vamos a tomar nosotros a ese punto P, X, Y, cuya distancia de F a P sea igual a la distancia de P a la recta y igual a menos P. Pero en este caso, el punto donde corta a la recta le vamos a llamar punto Q, cuyas coordenadas va a ser X, menos P, ya que está sobre la recta y igual a menos P. Ahora bien, vamos a encontrar la distancia a cada uno de esos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos la distancia del punto P al punto Q. Hemos dicho que la distancia pues se define como la raíz cuadrada de la resta de las componentes al cuadrado y sumamos esos resultados y a eso le sacamos la raíz cuadrada. En este caso observemos que es una línea vertical. ¿Por qué? Porque está paralela al eje Y. Entonces vamos a definir que la distancia se va a calcular solamente restando las segundas componentes, es decir, sacando el valor absoluto de y menos p. ¿Por qué? Porque aplicamos el concepto de distancia para una recta sobre el mismo eje, ¿verdad? En este caso, sobre el eje de las y. De igual forma, vamos a calcular la distancia del punto F a el punto, podemos tomar del punto P al punto F para considerar las coordenadas. En este caso vamos a tener la raíz cuadrada, la primera componente sería x menos 0 y eso lo elevamos al cuadrado, más la segunda componente que sería y menos p y lo elevamos al cuadrado. Por condición, esas distancias tienen que ser iguales, es decir, la distancia del punto P al punto F tiene que ser igual a la distancia del punto P al punto Q. De aquí tenemos entonces que la raíz cuadrada de, en este caso, x menos 0 al cuadrado más y menos p al cuadrado va a ser igual al valor absoluto de y menos p, que pues eso sería y más p, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener, raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado es x al cuadrado, más y menos p al cuadrado. Igual, y aquí tendríamos el valor absoluto de y más p. Para eliminar la raíz, elevamos al cuadrado, entonces nos queda x al cuadrado más y menos p al cuadrado igual a y más p al cuadrado. Observemos que la parte derecha ha quedado elevada al cuadrado por el hecho de que no tenía ninguna raíz, entonces lo dejamos elevado al cuadrado. Entonces ahora lo que hacemos es desarrollar el cuadrado del binomio en cada uno de los casos. Aquí tendríamos x al cuadrado más
Y ahora desarrollamos el binomio, que aquí nos quedaría el cuadrado de y menos el doble producto de p por y más p al cuadrado. Y eso va a ser igual a tener, aquí observemos que también aplicamos lo mismo, que sería, eso lo vamos a representar de azul, y al cuadrado más 2p por y más p al cuadrado. Ahora lo que hacemos es, como observamos que hay elementos que los tenemos en ambos miembros, entonces si están en ambos miembros y con igual signo, nosotros los podemos eliminar fácilmente. Por ejemplo, aquí tenemos el y cuadrado, lo podemos eliminar con este y cuadrado. El p al cuadrado también lo podemos eliminar con este p al cuadrado. Entonces nos queda entonces x al cuadrado menos 2p por y igual a 2p por y. Ahora en este caso lo que hacemos es pasar el 2p por y al lado izquierdo, el que está positivo, y el x al cuadrado lo paso al lado derecho. Entonces aquí nos queda bajo este menos 2p por y el x lo paso a restar al miembro derecho. Y el menos 2, el 2p por y pasa como menos 2p por y. Al hacer esa operación de suma me queda menos 4p por y igual a menos x. Y de ahí distribuimos. En este caso pasamos el menos 4p porque el y tiene que quedar despejado. Y y nos queda menos x al cuadrado sobre menos 4p. Menos por menos es más, y por lo tanto nos queda que y es igual a 1/4 de p por x al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que el lugar geométrico es una parábola de la forma y igual a ax al cuadrado, donde a es 1 sobre 4p. Entonces en este caso, la gráfica que nosotros formaríamos sería de esta manera. Sería así, de esta forma, y iría en este sentido de igual manera para acá. Porque en la clase 1.3 vimos qué forma tenía las parábolas y de qué manera se desplazaban cada uno de ellos. Entonces, esa sería la figura general. Como definición, vamos a decir que la ecuación del espacio geométrico anterior, que era una parábola, está dada por y igual a 1 sobre 4p x al cuadrado. A esta ecuación vamos a decir nosotros que el vértice de la parábola está en el origen 0,0. El valor de p va a recibir el nombre de parámetro. El punto F, que es el 0,p, le vamos a llamar foco de la parábola. Y la recta y igual a menos p le vamos a llamar la directriz de la parábola. A la recta perpendicular, o sea, la que es perpendicular a la directriz y que pasa por el foco, le vamos a llamar eje. Entonces, la recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco se le llama eje. Entonces ahí tendríamos los conceptos más importantes
de las parábolas, ¿verdad? En este caso, el P vamos a llamarle parámetro, este es el foco, esta es la directriz y la recta perpendicular a la directriz le vamos a llamar nosotros eje. En el ejemplo número 1 nos dice determinar la ecuación de la parábola con foco f 0,-3 y la directriz y igual a 3. Para la solución, lo primero que hacemos es encontrar el parámetro. Entonces decimos el parámetro P va a ser igual a -3. ¿Por qué -3? Porque es el valor de la segunda componente del foco. Entonces, vamos a decir la ecuación de la parábola es y igual a 1 sobre 4 por P x al cuadrado. En este caso P vale -3. Por lo tanto, nos queda y igual a 1 sobre -12x al cuadrado, es decir, y igual a -1/12 x al cuadrado. Si observamos, vamos a decir como el valor que acompaña al x al cuadrado es negativo, vamos a decir por lo tanto la ecuación es y igual a -1/12 de x al cuadrado y es una parábola abierta hacia abajo. En el ejemplo 2 nos piden determinar el foco, la directriz y el vértice de la parábola. Y aquí tenemos la parábola y igual a 1/4 de x al cuadrado. Luego localizar cada uno en el plano cartesiano y graficar la parábola. En este caso observemos que lo primero que vamos a hacer para la solución es fijarnos el valor que acompaña al x al cuadrado, que sería 1/4. Ese 1/4 tiene que ser igual a 1 sobre 4p, pero esto quiere decir que p tiene que valer igual a 1. Ya teniendo el valor de p, podemos encontrar el foco. El foco sería el punto F 0,1. La directriz va a ser la recta y igual a menos p, que sería -1. El vértice siempre va a pasar por el punto origen, que es el 0,0. Para la gráfica, observemos que, bueno, en este caso por conveniencia voy a tomar yo el número 1 conformado por cuatro cuadritos. Entonces aquí sería el número 2 aproximadamente por acá. Y tendríamos el número 1 y aquí el número 2, 3 y así sucesivamente. De igual forma acá, -1 y -2. Ahora vamos a identificar primero el vértice. El vértice V va a estar en 0,0. El foco va a estar en el punto 0. En este caso vamos a decir 0,1. Este sería el foco F y la recta, la directriz, va a ir en y igual a -1. Entonces, por lo tanto, bueno, en este caso vamos a decir que la parábola va a ir en esta dirección. Observemos que cuando vale 1, cuando x vale 1, el valor de la parábola es 1/4. Entonces va a ir aproximadamente así. Y esa va a ser la gráfica de esta parábola y igual a 1/4 de x al cuadrado. Observemos que según lo visto en noveno grado, esta gráfica de la parábola, al multiplicarlo por un número menor que 1 y mayor que 0, se dilata, ¿verdad? Es decir, se abre
acercándose más y más al eje de las X. De los problemas vamos a resolver el del número 1, literales A, F y E. Del número 2 vamos a hacer el literal B y el literal D. Eso es todo y hasta un próximo video.